Perfecto. Quisiera llamar al escenario entonces al primer expositor, el doctor Camilo Mejías, CEO en Hybrid. Él va a hablarnos de datos históricos para control predictivo en pesadores. Camilo, aquí está con nosotros. Ya, ahí sí. ¿Esto es pasador? Perfecto, gracias. Ok. Perfecto, ¿se escucha bien? Sí. Muchas gracias por la presentación, por estar acá. Gracias también a los asistentes. Disculpen ahí que coincidimos justo con mina de ideas. Vamos a tener ahí el espacio para poder trabajar ya en el coffee break. De hecho, soy uno de los líderes de aquello. Esta charla, tengo mucho retorno. Esta charla está basada fuertemente en cómo podemos trabajar con datos para poder construir modelos o para poder controlar y poder hacer la diferencia principalmente entre lo que es modelar un proceso y controlar el mismo. Porque ayer hablábamos en un panel, tenemos muchos datos, pero muchas veces estos datos no nos sirven para hacer modelos. Nos dicen que todos estos datos se encuentran mal y que tenemos que rehacerlo o reponer sensores. ¿Tenemos toda la información entonces para poder tomar decisiones? Y eso es lo que me gustaría plantear, porque ya estamos en el año 2026 y todavía hablamos de emancamiento, todavía hablamos de que no tenemos los procesos del espesamiento completamente controlados y seguimos viendo variabilidad en este tipo de procesos. Para los que no están familiarizados, el espesamiento es una de las unidades finales después del proceso de flotación para ya sea concentrar o espesar el relave o el concentrado inicialmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando día a día lo que estamos haciendo es apagar incendios? Y uno de los dolores que principalmente que a mí me duele tiene que ver con que aunque tengamos sensores en diferentes lugares, muchos de estos datos son manuales. Entonces, a la hora de poder hacer modelos o inclusive de poder hacer control en línea, control en un centro remoto, este dato, que es el operador que se para sobre el puente, pone este instrumento, muchas veces handmade, hecho por cada una de las faenas, toma una muestra y toma una decisión operacional, no tiene en conciencia todo el resto de los datos que están dentro del espesador por una limitación física. Él está sobre esto con bastantes riesgos, tomando una decisión y tiene que actuar y tiene que dar una recomendación. ¿Cómo hacemos para que estos datos ingresen a modelos o ingresen finalmente al control? Y ahí me gustaría hacer una salvedad, porque tenemos datos, tenemos muchos sensores, pero muchas veces, y no sé si les ha pasado, pero en la sala de operaciones el operador te dice, sí, tengo todos estos datos, tengo este SCADA, pero no funciona nada de estos sensores, así que yo ocupo la cámara y yo mirando la cámara tomo una decisión, porque todos estos datos no sirven para nada. Y eso es súper recurrente en diferentes plantas, en diferentes países y en diferentes procesos. Entonces, implementamos sistemas, implementamos sensores, pero muchas veces seguimos operando exactamente igual como si estuviésemos sobre la boca del espesador. Y acá quisiese yo explicar algo y detenerme un momento, porque el modelo y el control son distintos. El modelamiento es entender el proceso. El control es poder actuar sobre el mismo. El modelo es entender, el control es actuar. Quizás todos queremos entender cómo suceden las cosas, queremos de alguna manera saber cómo va a ser hacia adelante, pero cuando estamos en el día a día, en la mañana, por ejemplo, nosotros no queremos entender cómo funciona el café. Nosotros queremos controlar que esa agua tenga la temperatura exacta para nuestro café. En muchos momentos no importa entender, importa controlar, importa actuar, porque ya sea el proceso recurrente, es cotidiano, ya lo entendimos en su momento, o simplemente tiene que funcionar. Y ahí el control es por sobre el modelo. No significa que uno sea mejor que otro, pero el control tiene que actuar y tiene que resolver varias veces las variabilidades y los ruidos que puedan haber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Partimos haciendo control, y esta pirámide quizás la vimos en la parte de ayer. El control lo que hace es poder ayudarnos a poder actuar cuando no sabemos completamente cómo funciona un proceso, cuando todos nuestros supuestos ingenieriles o ideales no se cumplen completamente. Entonces, en la base de la pirámide tenemos todos los sensores, válvulas, actuadores, todo lo que podamos poner para poder empezar a medir. Lo que no se mide, no se controla, ¿cierto?
Luego entonces empezamos con los protocolos sobre las mediciones. Si sucede esto, tomar tal acción, si sucede esto y esto otro, hacer tal cosa, y empezamos a generar reglas lógicas más complejas que uniformes para poder tomar una decisión. Y empezamos a avanzar hacia los sistemas de control experto que nos puedan apoyar a tomar buenas decisiones, que nos puedan de alguna manera estar encima mostrándonos qué es lo que puede suceder, terminando en los modelos predictivos, que nos va a decir lo que vamos a avanzar hacia adelante. Y es paradójico, porque estamos hablando que el control es solamente actuar, pero el control igual tiende al modelo, a poder entender. Y la joya de la corona son los MPC, los Model Predictive Control. ¿Qué significa eso? Un control predictivo del modelo mismo, por decirlo de alguna manera, es decir, modelo y control a la vez, que intenta modelar e intenta controlar. Pero el control es actuar, el modelo es entender. En el día a día nosotros necesitamos actuar. Entonces, por ejemplo, algo que también tomamos todos juntos alguna vez, Waze. ¿Esto es un control o es un modelo? ¿Quién opina que esto es un control? No sé si me puede levantar la mano. ¿Quién opina que esto es un modelo? Acá tenemos que tomar ciertas decisiones y de alguna manera nos apoya a lo que va a suceder hacia adelante. No necesariamente lo que está sucediendo encima. Si nosotros vamos sin Waze y vemos solamente las señales del tráfico, que en este momento cambiamos de 80 km por hora a 50 km por hora, tengo que actuar rápidamente, ahí tengo que manejar variables de control. Esto me ayuda a tener cierta ventana hacia el futuro. Entonces me permite entender lo que va a venir hacia adelante para yo después controlar de mejor manera mis acciones de velocidad, mis acciones con el resto. O también me ayuda a poder planificar lo que va a hacer en un viaje origen-destino, dentro de una ruta, dentro de un turno, y me puede avisar cosas que yo no estoy viendo todavía. Un accidente, por ejemplo, en ciertos lugares que me puede hacer cambiar de una dirección hacia otra o tomar otras decisiones. Entonces, es algo que me ayuda a controlar, pero también me ayuda a entender. Esto es mucho más cercano a un MPC, por decirlo de una manera un poco más coloquial y más burda, pero nos ayuda a poder avanzar hacia adelante dentro del control usando modelamientos. Entonces, ¿qué trabajamos? Y volvemos al origen de la charla, que es cómo trabajamos los datos históricos. Ya hicimos este paralelo entre control y modelamiento, pero ¿cómo lo hacemos con los datos históricos cuando llegamos con ojos de modelador y nos dicen estos datos no funcionan para nada, tienes que volver a medir? Porque estos sensores no están calibrados, no nos muestran información. Los datos históricos no solamente nos tienen que ayudar a entender el proceso desde el punto de vista del modelo determinista o un modelo fenomenológico, que es donde todos aspiramos. Estos datos operacionales, y quizás un poco contraproducentes, nos ayudan a entender el contexto de por qué tomamos ciertas decisiones. Porque muchas veces decimos que el CP de descarga, por ejemplo, tiene que estar siempre en la banda del 58 y vemos valores al 30 o al 40 y nosotros decimos esto está completamente mal. El operador no tomó buenas decisiones, la jefatura de turno no tomó buenas decisiones, pero tenemos que contrastar ese dato único con el contexto. ¿Será que había un banco de arcilla? ¿Será que de alguna manera intentó no provocar un desastre mayor? ¿Cuál es el contexto de tomar ciertas decisiones? Y quisiese yo aquí saltar hacia un área distinta, un momento, para poder mostrarles finalmente que los datos hablan diferentes cosas. Alguna vez nos tocó trabajar, insisto, esta parte es distinta, nos tocó trabajar con unos buques que manejaban ácido sulfúrico de una planta. Y nos decían que todo el tiempo estos buques se llenaban cercanos a 32.000 toneladas de ácido sulfúrico y empezaban a variar. Entonces, si yo lo veo solamente desde el punto de vista del modelo, y sobre todo ahora que estamos bien de moda con las regresiones lineales, quizás yo veo una línea hacia abajo, completa. Pero eso no necesariamente me ayuda a entender lo que sucede. Es causalidad, me ayuda a explicar lo que estoy viendo, pero no implica entender. Otro punto de vista de verlo es que teníamos una bifurcación en un punto y teníamos entonces ya no una línea recta, sino que tenemos dos segmentos. Y de hecho ese segmento, la diferencia eran $2 millones por cada uno de los buques que se estaban cargando. ¿Por qué teníamos un segmento en donde antes estábamos parejos y después estábamos $2 millones abajo? Lo que empezamos a preguntar, y aquí importa mucho la experiencia operacional, es el contexto. Hubo una parada, ¿cómo se llama esto? Una huelga de camioneros que hacía que impedía que los camiones de ácido sulfúrico llegasen a puerto. Y eso generó un vacío, rompió el stock dentro de las bodegas y cada vez que después queríamos llenar las bodegas no teníamos el stock suficiente y aunque avanzase más de un año, todavía siempre teníamos problemas en que todos estos buques tenían menos carga porque se rompió stock. Si yo lo trabajo desde el punto de vista del control
y solamente muevo hacia adelante, no puedo tomar este tipo de variables ni tampoco tomar decisiones. Acá muy probablemente había que pagar, yo no tengo el puntero que estaban ocupando ayer, en esa parte de la línea azul vertical había que pagar sobre turno y rellenar el stock, porque ese rompimiento de stock me afectó una cadena de 1 año y medio hacia adelante operacional, donde el control no podía terminar de resolver el problema. Y ahí es donde viene la mezcla entre control y modelo para poder entender y poder apoyar al control. De hecho, bueno, solo para terminar, ahí se veía que el contexto nos generó este quiebre y después de ese quiebre que estamos viendo, hacia adelante siempre estuvimos por debajo de la media que buscábamos y antes teníamos superávit. Y ese pequeño problema eran $2 millones cada 14 días. Volviendo a los espesadores, cuando nosotros trabajamos con datos y trabajamos con datos históricos grandes, a 2 años, a 3 años plazo, con alta frecuencia, vemos bastante ruido. Y si escarbamos un poco más, este ruido se transforma muchas veces en inconsistencia. Y nosotros o modelamos por el promedio, por medias móviles que están bien comunes, o bien decimos que no podemos ocupar nada. En este caso, por ejemplo, no hay data. ¿Cómo relleno esa data? El promedio, el número superior, el número inferior, no hubo data. ¿Cómo relleno todo eso? Porque cuando tenemos este problema de los datos, hay varias dificultades. Tenemos básicamente errores perdidos, mucho outlier, decisiones operacionales que de alguna manera nos afectan, inclusive, ¿para qué decirlo?, datos maquillados. Muchas veces algún dato apunta a cierto KPI y tú lo ves artificialmente reconstruido en el largo plazo. En el día a día no se ve, pero en el largo plazo sí se pueden entender finalmente curvas que están de alguna manera trabajadas misteriosamente de forma perfecta. Entonces, ¿cómo trabajamos con este tipo de datos que tenemos diferentes tipos de sensores, diferentes cronómetros? Inclusive la hora no es la misma para cada uno de los sensores. Ese tipo de información se tiene que trabajar y no necesariamente se tiene que omitir. ¿Por qué? Porque en este ruido de los datos todavía siguen hablando. Quizás desde el punto de vista del modelo no lo podemos meter como una información perfecta, pero sí nos permita para poder entender qué sucede y nos permite reconstruir ciertas cosas. En algunos casos tenemos data donde tú puedes generar promedio, pero en otros datos tenemos, en otros casos tenemos datos que son completamente piecewise. No sé, a escalones. Son escalones completamente y no se pueden reconstruir como si fuese un promedio. Disculpen ahí algunos términos que voy mezclando. Pero esto no se habla de información, no habla de un on-off, no habla de cierta, de alguna manera, la inercia que tenía la operación para tomar ciertas decisiones. Y nos explica, nos cuenta una historia de por qué se hizo una acción y no se hizo otra. Y este dato sí nos ayuda a entender y poder aportar en la filosofía de control, más no necesariamente del punto de vista de la aplicación de un modelo, por ejemplo, fenomenológico. Y se lo digo con conocimiento de causa. Hace muchos años yo trabajaba en modelos fenomenológicos, ocupaba todos estos datos y yo era el que decía, estos datos no sirven para nada, esto no se puede ocupar, no podemos aplicar finalmente este modelo, hay que medir nuevamente. Y esas mediciones tomaban datos muchas veces utópicos o de alguna manera más cercanos al modelo ideal, pero carecía del contexto operacional. Y el contexto operacional nos da esta información. ¿Cómo se hace entonces? Si tenemos que modelar y tenemos que controlar. Y esta es una preparación de los datos bastante sencilla, que básicamente tomamos todos los datos, podemos encontrar cuáles son finalmente los outliers, dónde se encuentran estos datos que están completamente fuera de nuestra media, poder aislar cuáles son los datos que son nulos, porque el sensor está completamente apagado, y poder entonces generar ciertos filtros que me ayudan a reconstruir la data entendiendo que está desordenado. Esto es como entrar a una casa y si la casa está desordenada, tú no dices, boto todos los muebles y pongo mis muebles nuevos. Tienes que empezar a escarbar, a poder encontrar ciertas pequeñas perlitas que se encuentran escondidas dentro de estos datos que nos ayudan a interpretar la información. Tenemos que resamplear todo esto, generar nuevos datasets, normalizar por sobre todo y terminar con un modelo ya mucho más identificado. Para lo que les gustaba a la universidad, esto es exactamente igual que el famoso cambio de variable de integrales. Esa vaca menos loca, esto es exactamente igual. Tomamos data completamente compleja, lo llevamos a un espacio de soluciones idealizado donde sabemos trabajar, normalizado, y volvemos finalmente con una respuesta para poder entregar en el contexto real. Y ese tipo de transformaciones de una dimensión hacia otra es lo que nos permite trabajar con control y con modelos. Y quizás ayer vimos un poco de MPC, donde tenemos finalmente datos que tenemos que levantar de la planta, generar clases, acá actualizar ciertas matrices.
Este es un MPC que es la joya de la corona básicamente del control. Nosotros hacemos actualización de variables vivas, que básicamente no es un MPC, sino que tenemos varios MPC por capas hacia atrás. Pero lo más importante es lo siguiente: si nosotros no tenemos todos los datos para poder montar un MPC, que es lo más difícil de poder llegar dentro del control, sí podemos ocupar esto. Data histórica, que se encuentra en la esquina, porque esa data histórica me ayuda a reconstruir un MPC. Quizás no estoy tomando decisiones del Waze hacia adelante, pero sí me ayuda a entender por qué he tomado ciertas decisiones. Puedo retroceder el tiempo y tratar de implementar ese MPC para poder evaluar cómo fueron esas decisiones al corto plazo y poder de alguna manera reconstruir la planta desde ese punto de vista. ¿Qué nos permite? Nos permite entender a dónde tenemos que enfocar nuestra energía, cuáles son los controles, cuáles son los actuadores o cuáles son básicamente las estrategias operacionales que deberíamos implementar. Estos son 2 años de datos de una minera que no tenía todos los sensores, que tenía todos los problemas que les estoy comentando, en donde teníamos data perdida, sensores que estaban estáticos por 1 año y medio y que nadie los estaba viendo, datos que estaban metidos pues, como set point, y lo que había que hacer era reconstruir. Luego de limpiar toda esta información, encontrar cuáles eran mis variables de entrada, mis disturbancias que no podía medir, mis bandas, pudimos reconstruir casi toda la data asociada, y esa data la podía reconstruir entre un 91 y un 96% de confiabilidad. Entonces, ¿esto es implementar un MPC? No, no lo es. Es auditado en espesador para poder pasar hacia construir el roadmap en donde este espesador o esta faena pueda implementar sistemas de controles predictivos como MPC. Y ese roadmap implica actualizar o de alguna manera tener mejores criterios de guardar la data, como también implica recomendaciones de sensorización e instrumentación hacia adelante. Y no necesariamente decir, veámonos en 1 año más cuando tengan mejor información, que también lo hemos visto. Entonces, ya terminando y en una de las conclusiones principales, la planta tiene mucha variabilidad y quizás por mucho tiempo nosotros hemos querido esconder esta variabilidad como ruido y decimos ese ruido lo tenemos que eliminar y buscar aquí cuál es la línea recta de esto mismo que estamos viendo acá para poder tomar una decisión. Pero esta variabilidad me habla mucho de lo que está sucediendo en la planta y me ayuda a entender el contexto que me aporta hacia una estrategia operacional. Y finalmente, y este también fue un comentario que lo tomamos ayer aquí en un panel, la gobernanza de datos no significa de alguna manera tener más datos, ni tampoco eliminar los datos que tengo actualmente. Lo que ayuda a esto es a poder entender la calidad de la información y básicamente son diferentes dimensiones. El dato para una persona es útil, mientras que para otra no. Y cómo podemos hacer puentes del lenguaje para que entendamos que para el que no era útil, no lo estaba leyendo con los lentes correctos. Entonces necesitamos escuchar mucho mejor estos datos que tenemos y muchas veces, no sé si voy a poder volver hacia atrás, muchas veces escuchar el dato también significa, y tenía que haberla puesto al último, ¿cierto? También significa escucharlos a ellos, a estos operadores, porque ese dato a veces es manual. Y en esa sensibilidad él tiene mucha información que nos ayuda a poder aplicar mejores sistemas y mejor control. Y tengo mi última presentación, mi última hoja. Muchas gracias.